humillamos delante de ti, Padre Santo, toda gloria, solamente toda honra y alabanza para ti, Espíritu amado, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Dirígenos, Padre Santo, porque es tu obra y no la nuestra, Señor. Gracias por esta gran oportunidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Muy bien, amados amigos y hermanos, aquí estamos una vez más. Como pueden ver ahora, la cosa va a ser un poco diferente porque es un foro que vamos a tener. Aquí les quiero presentar al siervo del Señor, el hermano Henry Reina, que es un gran siervo de Dios, la gloria solamente para Dios. Él tiene muchos años de venir predicando la palabra de Dios y es un siervo muy fiel a Dios. Así es que la gloria es para Dios solamente y siempre, ¿verdad? Ahora, gloria como les digo, va a ser un foro. No tenemos un tema definido. Vamos a hablar de varias cosas. Pero sí hay un subtema que se llama Entendiendo los tiempos en que estamos viviendo. Así es que eso es, este foro, usted sabe, es como una conversación. Si usted quisiera hacer preguntas o aportar algo, también es bienvenido. Así es que ahora vamos a comenzar, pero primero vamos a cantar un cantito, ¿verdad? Amén. El hermano Henry tiene una hermosa familia que también queríamos que viniera, pero no pudieron. Entonces, pues seguimos adelante, ¿verdad? Amén. Este canto tan hermoso porque aplica justo a lo que estamos viviendo, justo a lo que vamos a hablar. Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Cuando iba a ser del templo, del monte Las Olivas, y con palabra viva señales nos dejó. Cuando iba a ser del templo, del monte Las Olivas, y con señales vivas, señales nos dejó, y con palabras vivas. Porque esas palabras sí son vivas, ¿verdad? Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gloria a Dios. Aquí el dirigente y el asesor nos va a decir, nos va a hacer señas, ¿verdad? Hasta cuánto tiempo voy a hablar yo y cuánto tiempo va a hablar el siervo Henry. Aleluya. Henry Reina. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Pues voy a comenzar yo. Como les digo, el tema es entendiendo los tiempos en que estamos viviendo. Vamos a hablar como unos 45 minutos, ¿verdad, Amén. Henry? Amén. Es como una conversación entre el siervo de Dios, entre usted y también aquí nuestro asesor. Aleluya, y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, mira, hablando en base a San Mateo 24. Sí, amén. En San Mateo 24 podemos ver que los días han sido acortados. Sí, amén. Porque nosotros sentimos, hermano Henry, que los días pasan volando. Porque si los días no fuesen acortados, ¿qué dice la Biblia? Ninguna carne se salvaría. Nadie, ninguna carne se salvaría. Así es. Fíjense que pudiera decir, o a mi manera de ver, significa ninguna gente, ninguna persona. Así es. No excluye a los inconversos. Se va todo el paquete. Cristianos y no cristianos. Y a los cristianos también. Sí. Pues es precisamente porque dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ni aún los más escogidos. ¿Quiénes son los más escogidos, hermano? Pues nosotros, la iglesia. La iglesia de Jesucristo. Y entre la iglesia los que están más cerquita. Más cerca. Los que buscan más de Dios, los que están llenos del Espíritu de Dios. Gloria a Dios, usted es uno de ellos. Amén. Usted está bien lleno del Espíritu Gloria Santo. a Dios. Bueno, entonces foro es una conversación, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Qué dice usted? ¿O qué el Señor le dice? Okay, le da? Por lo que vemos, ¿verdad? La base bíblica, Mateo capítulo 24, en el monte de los olivos, Jesucristo recibe una pregunta. Y cuando Él la responde de una manera muy segura, muy tajante. Y le dice, muy directa, porque lo primero que les habla, le dice, mirad que nadie os engañe. Porque la señal no iba a ser tanto los terremotos, es parte, ¿no? Pero amén, la esencia, o más bien
voy a decir así como cuando usted se va al fondo de algo, ¿no? Y extrae de lo más profundo, lo natural, lo bueno. Les dice él, miren que nadie os engañe. Quiere decir que estamos viviendo esos tiempos. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos de los que habla la palabra. Ajá. Tiempos de engaño. Entonces el engaño no solamente lo está viendo la iglesia con respecto a la apostasía, sino también entre los gobiernos del mundo. Por ejemplo, lo que está pasando en Israel. Ajá. Israel Amén. solamente está entrando al preámbulo de lo que va a ser el final de 7 años que el pueblo judío tiene que El vivir. principio de dolores. Solo el principio de dolores. Amén. Ajá. Entonces el pueblo judío tiene que llegar al cumplimiento de los 7 años. Ajá. Entonces los 7 años son Amén. lo que nosotros llamamos La como gran la tribulación. gran tribulación. Ya, es cierto. Entonces los días han sido acortados. Amén. Y la otra cosa que dice en San Mateo 24, que el pecado Sí, crecerá. va a ir en aumento. Y es justo lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? El pecado ha crecido tanto que ahora se miran cosas indescriptibles. Así es. Cosas que no pensábamos, no esperábamos. No. Miren las noticias ahora de ese hombre que dicen que mataba a las mujeres Sí, terrible. y se las comía cocinadas. Sí, Ya, esas son cosas que sí, están... verdaderamente, ¿me entiendes? La depravación. La depravación. Entonces, como usted dice, van a haber guerras en los países, guerras, ¿verdad? rumores de guerras. Rumores de guerras, terremotos. Las pestes. Las pestes, la que no se ha terminado de pasar, pero ya que No, casi casi la eliminaron. casi la Pero detrás coronavirus. de esta, sin duda, vendrá otra. Porque Jesús habló de pestes. Ajá, no dijo, No dijo una. Ajá, Dijo en plural, pestes. pestes. O sea que van a venir más y todo esto, hermano José, hermana Esther, tiene que llegar porque para que el anticristo haga su aparición antes de que la iglesia se vaya, el mundo tiene que convulsionar de todas formas, social, económica, en todos sus En todo sentido. en todo sentido, Moralmente. la economía va a caer, la gente va a poder comprar solo para comer, porque así lo dice Va la a estar en Biblia. gran necesidad. No, y ni va a haber comida. Sí, la comida va a escasear, Y va a porque estar habla de carísima. hambrunas. Ajá, ¿sí? y va a estar carísima la Por eso comida. dice 2 libras de cebada, dice por un denario. Quiere decir que va a haber una inflación terrible Ahorita- a nivel mundial. Ahorita acaban de decir que ya está aumentando la carne, la comida, los tomates, Todo. la gasolina. Vamos a estar pagando, creo yo, el próximo año unos 6, 7 dólares por el galón Están de diciendo en gasolina. las noticias, oiga joven, que los precios de las casas están carísimos. Sí. Están siendo más elevados. Por eso es que ahorita es el tiempo de la visitación de la iglesia. Porque el tiempo de la visitación a Jerusalén llegó en San Lucas capítulo 19, verso 41. Dice que Jesús, se echó a llorar, ¿verdad? En Jerusalén. Sí. Y le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que no conociste, le dijo, Tu tiempo. el tiempo de tu visitación. Entonces por Y eso es... hasta ahorita no lo han conocido. Exacto, por Y eso es que todavía están esperando al Mesías. están esperando al Mesías. Y les va a llegar. Y lo ¿verdad? siguen esperando. Y lo peor que les va a llegar un falso y van a tener que creer. Y a ese le van a A él creer. le van a Qué creer. tremendo está eso. Entonces, mire, fíjese que yo he observado esto. Hablando de Israel. Que los enemigos tiran la piedra, le tiran bombas, misiles y a montones. Y esconden las manos. Exacto. Ahora viene Israel, como tiene alta tecnología, detiene las bombas. Sí. Detiene todo y les regresa a ellos también. Y Israel se defiende como león, dice la Biblia. Sí. Dios me acaba de dar el estudio de los 2 leones, que el otro, Amén. hoy pensaba darlo, pero como estamos en este foro, Amén. lo voy a dar hasta el otro domingo. Amén. Pero óigame, se defiende como león, y entonces Israel detiene los misiles y les manda a ellos también. Los misiles de aquellos no le hacen nada a Israel, es poquito considerando, porque aquellos mandan miles y miles de misiles y no hacen mucho. Pero Israel sí ataca a los meros. ¿Cómo se llaman los guerrerillos? Los que están peleando contra Israel, ¿cómo se llaman? Josué, los que pelean los adversarios contra Israel. Yo Hamás. sé que está Palestina, los Hamás.
Jamás, sí. Jamás. Un grupo terrorista. Son grupos terroristas. Sí, igual que como la mentalidad que tenían los nazis con Hitler, Ajá. la mentalidad que tenía en 1947 el presidente de Egipto, que mandó a quitar unas tropas de un lugar donde mientras las tropas permanecían ahí, era como diciendo estamos en paz. Pero este gobierno egipcio en 1947, él manda a quitar las tropas, salen las tropas, pero la intención de ellos era asesinar al pueblo judío, exterminarlo. Pues, exterminarlo. O sea que los judíos vienen siendo perseguidos, queriéndolos destruir, sí, desde antaño. Pero lo que yo le quería decir es esto, que los enemigos de Israel atacan a Israel, esconden la mano y viene Israel, se defiende, y lo que yo oigo en las noticias descaradamente, claro, que le echan la culpa a Israel, sí, que sí, es Israel el que está atacando. Sí, porque es base a mentiras. Ahora, todo esto, para aquel hermano o hermana que nos está viendo, todo esto es un plan de Dios. Porque acuérdense que el libro de Apocalipsis dice que las naciones del mundo se van a voltear en contra de Israel. En contra de Israel. Incluso esta nación le va a dar la espalda a Israel. Porque no va a poder, Estados Unidos va a estar pobre. Sí, porque Estados Unidos, la economía de Estados Unidos va a declinar, o sea, va a ser un caos. Entonces Estados Unidos se va a ver obligado a retroceder y va a ceder. Entre comillas, Israel queda desprotegido, vamos a decirle así. Nadie lo va a ayudar. Nadie lo va a ayudar. Entonces, por eso es que vemos nosotros que en 1933, la peor matanza, que fueron más de 60 millones de judíos, fue por los nazis, por Hitler. Entonces, en 1933, Hitler llega a la presidencia en Alemania. Y el foco de él para exterminar fue al pueblo judío. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, sabe hermano siervo de Dios, yo he hecho un estudio que me gustaría que la gente lo volviera a oír. El misterio por el cual los judíos son odiados y perseguidos desde mucho tiempo. Pero yo quisiera que habláramos un poquito más de lo que ahorita está sucediendo. Porque la verdad es que estas son, como usted dice, profecías. Que tienen fiel cumplimiento. Sí. Nos guste o no nos guste. Aleluya. Entonces ahora la gente está viviendo sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Claro. Porque fíjense que la palabra de Dios nos dice a la iglesia que cuando nosotros veamos todas estas cosas, que irgamos nuestra cabeza, que levantemos nuestra cabeza y nos preparemos. Sí. Porque lo que viene es fuerte. Es fuerte. Es como la mujer que va a parir y va a dar a luz. Cada 5 minutos, dolor. Exacto. Cada 5 minutos, dolor. Y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Así lo dice la Biblia, como la mujer que va a parir. Sí. Entonces, ahorita lo que estamos viendo son principios de dolores. Así es. Principio de dolores. Así es. Eso está bien, bien terrible. Entonces, mire, cuando los días fueron acortados, ¿se acuerda en el tsunami que hubo en Indonesia, por allá? Sí. Dicen que la tierra en su eje se movió como 3 milímetros, no sé qué. Sí. Y los días desde entonces. Desde entonces los días. O sea que Dios es veraz. Amén. Así sea, es. Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cosa seria, ¿verdad? Sí, cosa seria. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Israel es el reloj de Dios. Ese es el reloj. Y eso, yo creo que Israel queda como señal para la iglesia. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces la iglesia. Como la higuera, dice, ¿verdad? Sí, como la higuera. Por ejemplo, en 1947 fue, pero 48 es que el pueblo judío se proclama como una nación libre, soberana. Y en el 49 fue que le dieron la tierra de Israel. La tierra de Israel. Entonces nosotros damos cuenta que esa profecía ya se cumplió. Ya se cumplió. Cuando llora viendo a Jerusalén y les dice no quedará piedra sobre piedra que no quede derribada, un gobernante romano va y destruye el templo. Ajá, ahí son dos profecías seguras, son dos profecías. Ahí se cumple. Pero ahorita viene la otra. Y va a ser cuando Israel, creo que es Apocalipsis capítulo 16,
donde Israel, la Biblia lo describe como una mujer que está a punto de dar al alumbramiento, de entrar al alumbramiento. Apocalipsis 12. Que es dice, perseguida por la serpiente. Exacto, por el dragón. Y dice, Sí, y dice que se va al desierto y es sustentada por 1260 días. Que equivale, creo, a 3 años y medio de la gran tribulación. Porque Israel no va a ser perseguido en los primeros 3 años y medio porque es una paz ficticia. Es una paz ficticia. Después el anticristo se quita la máscara. Allá los otros 3 años y a la mitad del tiempo. Ahí es donde el pueblo de Israel se da cuenta de que era un falso Cristo. Y muchos ahí se van a acordar tal vez del libro de Mateo capítulo 24. Y van a decir, bueno, esto ya lo habíamos oído antes. ¿Verdad? Entonces van a tener que huir. Muchos van a morir. Hermano Henry, pero no solo los judíos, la iglesia que se haya quedado. Si es que lo que pasa es de que encierra al pueblo judío y encierra a la iglesia, aquellos que... Las 5 vírgenes que no se llenaron de aceite. Exacto, ¿verdad? Ese representa parte de la iglesia. Por eso dice que estrecha el camino y estrecha la puerta por donde muy pocos, dice, pasan. Entrarán y se salvarán. Dice, porque ancho es el camino y ancha la puerta por donde muchos entrarán y muchos se perderán. Que lleva condenación. Quiere decir que el número que va a entrar al cielo es muy pequeño. Muy reducido. Muy reducido. Van a ser más los que se van a quedar para la gran tribulación bajo el gobierno del anticristo, como le dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y ahí va a ser como el lloro y el crujir de dientes. Pero mire, en Apocalipsis 24 dice, y vi las almas de los degollados, dice. Por causa del testimonio. Dice allí, en Apocalipsis 7, 4 o 20, 7, no me acuerdo, pero dice ahí, y vi las almas de los degollados, de los que no habían tomado la marca de la bestia. Y dice, era una compañía. Cuando la Biblia dice, mire, joven, cuando la Biblia dice compañía, quiere decir que es un número que no se puede contar. Y ahí lo dice, un número que nadie podía contar. Claro. Aleluya. Entonces, el punto en que estamos viendo ahorita es que el fin es ya. Que el Señor viene ya. Viene ya. ¿Qué es lo que esperamos ahorita? El rapto de la iglesia. El rapto. Pero fíjese que yo nunca he aceptado esa palabra rapto. ¿Sabe por qué? Porque rapto es como que me ven a raptar a mí unos bandidos y me llegan y piden un rescate, dinero. Es arrebatamiento. Arrebatamiento es como que, a ver, deme esto y me lo arrebate. El Señor viene en el arrebatamiento. Sí, porque en hebreo arrebatamiento, rapto es arpazo, que sí, que Pablo lo describe como arpazo. Entonces arpazo viene a ser como el arrebatamiento, como cuando alguien se lleva algo que le pertenece. Que le pertenece, porque no viene a robar nada. Nada. Entonces, ¿se recuerda usted que Jesucristo les dijo generación de víboras? ¿Verdad? Juan el Bautista les dice generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir? ¿Quién los enseñó a huir a ustedes de la ira que viene? O sea, está hablando de las 7 copas de la ira de Dios. Pero antes que vengan esas 7 copas de la ira de Dios vienen siendo lo que es la gran tribulación. Porque no hay, como le dijera yo, haga de cuenta que es como una reacción en cadena. La primera y inmediatamente la segunda y inmediatamente se derrama la tercera y así sucesivamente. Va a ser juicio tras juicio tras juicio. Eso va a ser justo cuando la iglesia sea arrebatada. Exacto, lo que pasa es que cuando la iglesia sea arrebatada, para usted hermano que nos está viendo y escuchando, en Apocalipsis capítulo 6, desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el verso 5, usted va a ver la iglesia. Y va a ver el nombre iglesia, vemos el mensaje a las 7 iglesias de Asia y a la iglesia, pero a partir del capítulo 6 el nombre iglesia desaparece. ¿Por qué desaparece? Hasta las Biblias van a desaparecer, ¿será cierto? No creo, tal vez lo que pueda hacer que el gobierno del anticristo las mande a censurar. Eso puede ser una posibilidad. Porque a él no le va a convenir que la gente escuche de Cristo. Y que lean la Biblia. Exacto, pero por eso ahí viene, mire, Dios es tan grande, tan perfecto y tan misericordioso que deja 2 testigos.
Los envía. Los envía. Entonces viene y deja 2 testigos, dice, para que atormenten, dice, a los moradores y a los gobernadores de la tierra. Por 3 años. Por 3 años y medio, que son los primeros 3 años y medio. Wow. Entonces ellos lo que van a venir predicando es a Cristo. Entonces la gente, mucha gente que no ha querido recibir a Cristo, va a estar en contra de ellos. No van a aceptar. Incluso cuando se cumplan los 3 años y medio que el dragón los mata en una de las plazas, no sé en qué país vaya a ser, puede ser que sea en Jerusalén, creo que va a ser Jerusalén. Puede ser porque sí, ellos son de Jerusalén. Sí, entonces y no se sabe quiénes son. Dice que hacen fiesta y se empiezan a mandar cartas de alegría, celebrando. Pero mire cómo es Dios, no los entierran, sino después de estar ahí para 3 días y medio, ellos, resucitan. Y mire, la televisión y la tecnología, por eso es que Dios ha dejado que vaya en aumento, porque las cámaras de televisión a nivel satelital mundial van a resuciten. Sí, va a ser un evento glorioso. A los 3 días van a resucitar. Sí, dice que va a haber un terremoto como nunca antes y va a matar a las 3/4 partes de los hombres en la tierra. Wow. Imagínense la clase de terremoto. ¿Se da cuenta cómo este siervo sabe, papá? Gloria a Dios. Hombre, gloria a Dios. Gloria para Dios. Gloria Mire, a Dios. hermano. Amén. Entonces quiere decir que estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Amén. Mire, oiga, fíjese que en las noticias, ahí hace como 3 días, dijeron que ahora van a demostrar que ciertamente existen los platillos voladores. Sí, porque ese es uno de los engaños. Eso es lo que le quiero decir. Sí. Ese es uno de los grandes engaños. Entonces, eso, ¿sabe qué me habla a mí? ¡Wow! Digo yo. Si están diciendo que van a mostrar que el platillo volador existe, entonces quiere que el Señor viene ya a arrebatar la iglesia. Y cuando el Señor arrebate lo que es suyo, su esposa, su novia, su iglesia, porque la iglesia dice, ven Señor Jesús, entonces van a decir que los platillos voladores se lo llevaron. Exacto. Están preparando el escenario. Y lo estamos oyendo. Eso quiere decir preparando. Que mírenme. Eso quiere decir que el arrebatamiento ya. Sí, porque al gobierno del anticristo no le va a convenir de que la gente sepa que lo que se les había predicado y que lo que se les está predicando, aún a la iglesia, porque hay muchos de la iglesia que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Hay muchas doctrinas, hay doctrinas. Es más, hay iglesias donde no predican acerca del arrebatamiento. Ni hablemos de esas iglesias porque son espíritu de error. Exacto. Entonces, pero al gobierno del anticristo le conviene eso, que la gente crea más en los extraterrestres, porque ellos mismos van a decir, bueno, seres de otros planetas vinieron y lo raptaron. Eso es para calmar a la población. Ajá, para calmar a la gente. Porque cuando el rapto sea, Josué y hermana Esther, la tierra va a ser un caos horrible. Amén. ¿Cuántos pilotos de aviones cristianos no hay? Van a caer los aviones. Sí, ¿cuántos cristianos no van a andar manejando para sus trabajos o para sus casas? ¿Cuántos cristianos no van a estar en las choques de vehículos? Choques de vehículos. El sistema de computación va a colapsar por un tiempo. Ellos van a tener que taparle, como dicen, el ojo al macho y decir, no, bueno, vinieron y lo raptaron los extraterrestres. Y la gente va a decir, oh, wow. Y la gente va a empezar a pedir ansiosamente un cambio mundial. Mire, lo que usted dice es profundo, hermano. Amén. Bien dice que esto es bien profundo. Sí. Mire, hermano, entonces, ahorita estamos viviendo principio de dolores apenitas. Principio de dolor. Y la gracia se está terminando. La gracia es que ahorita cualquier persona, niño, anciano, viejos, gente muy buena, que se crea muy buena, que la Biblia declara que no, el joven rico era bueno y no se salvó porque no quiso dar su riqueza. Cumplió los 10 mandamientos. Entonces gente buena, muy mala, asesinos, criminales. Ahorita el tiempo de la gracia es que entran y de corazón se arrepienten y Dios los transforma y los convierte y son salvos. El tiempo de la gracia, venga todos los que quieran entrar, porque dice el Señor que al que toca se le abre, al que pide se le dará. En todo el tiempo de la gracia es que ahora, pero este tiempo ya se está cerrando, ¿verdad? Se está cerrando. Una pregunta para los dos. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo antes del arrebatamiento con los creyentes y también después?
Es decir, hay una relación muy importante con el Espíritu Santo que tiene el planeta Tierra, que tendrán los creyentes con él durante el momento del rapto, y también cuál va a ser el estado que se va a quedar el mundo sin el Espíritu Santo. Voy a tratar de contestarte yo la primera parte y de ahí la segunda. Yo creo, como dice usted en Tesalonicenses, ¿verdad? Que el anticristo no va a poder demostrarse y salir al mundo porque algo lo detiene. ¿Cuál es ese algo? El Espíritu Santo en la iglesia. Entonces no se puede manifestar porque tiene gran oposición. Si ahorita el anticristo se saliera, los cristianos, todo el mundo, lo aniquila la iglesia con oración y ayuno. Lo aniquilamos con pura oración y ayuno, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Entonces, Él se va a demostrar cuando ya el Espíritu Santo venga y se lleve a la iglesia. Ahora, el que está de por medio será el que quitado. está de por medio, que es el Espíritu Santo, será quitado, y por eso es necesario que la iglesia pidamos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué va a pasar después, siervo? Sí, por ejemplo, tu pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es convencer de pecado al hombre. Por eso dice, ustedes no tengan miedo de lo que vayan a hablar. Dice, ustedes párense parafaseando, hablen y mi Espíritu Santo, dice, convencerá de pecado. Por ejemplo, yo pude ver pecado hoy, ayer, antier, porque soy humano. Somos humanos. Pero tengo al Espíritu Santo, el cual que intercede. Intercede, nos asiste. Intercede ante quién? Hay un orden. Intercede ante Jesús y Jesús intercede al Padre. Al Padre. Entonces recibo el perdón automáticamente. Pues sí, como dice San Juan, hijito mío, no pequéis. Empero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, en Jesucristo. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, orar, y arrepentir no es pom, 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 pom. Hice esto malo, Señor, perdóname, y ya no lo vuelvo a hacer. O sea, dar la vuelta de regreso. Exacto. A vivir santamente. Y perdón, y el Espíritu Santo, Josué, respondiéndote la otra parte, el Espíritu Santo va a ser el encargado de entregar la iglesia. Si todos los que nos están viendo, nos están escuchando, amén. Jesucristo no desciende a la tierra a traer a la iglesia. Jesucristo se queda en las nubes. Ajá. El Espíritu Santo va, entrega a la novia, pero el Espíritu Santo de Dios no termina su función en la tierra ahí. ¿Por qué motivo? Porque si nos vamos a la palabra de Dios, nos vemos que los dos testigos van a venir llenos del poder del Espíritu Santo. Ajá. Entonces solo el Espíritu Santo va a poder convencer, porque va a haber muchos que no se van a sellar, aún de los de la iglesia que se quede. Ajá. Un Van ejemplo. a tener que andar huyendo. Claro. Ahora, porque como decía mi hermana Esther, la gracia está a punto de terminarse. Cuando la iglesia se vaya, la gracia como que cierra un preámbulo. Pablo dice que ahorita Jesucristo se está atendiendo, o sea, tiene que llegar el tiempo de los gentiles. O sea, que tiene que llegar. A partir de ahí, arranca lo que es la tribulación, ¿verdad? Sí. A partir de eso, la gran tribulación, pero vemos nosotros que la función del Espíritu Santo va a seguir funcionando, porque si no, ¿cómo se salvarían? Por eso, lo que decía mi hermana, dice que Juan tuvo una visión y dice, y yo vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Quién los sostuvo a ellos? El Espíritu Santo. Hermano, y como usted dice, la mayoría se va a quedar. Sí, mucha iglesia se va a quedar. Mire, hermano, pero ahí dice también en San Mateo 24:14 que dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora yo le digo a la iglesia y le digo a los que no conocen de Dios que entren al Santo Evangelio y que perseveren hasta sus últimos días. Ya sea que estén vivos cuando el Señor venga o que nos muramos, pero murimos en el Señor. Como dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, también para Él morimos. Entonces el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, mire, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita. No solo la iglesia, hermano, todito el mundo. Tenemos que prepararnos. Ya debemos de estar preparados. Claro. Pero estar orando. Todos los días. Orar todos los días, en todo momento, en todo lugar. Como dijo el Señor, orar sin parar, sin cesar. Aleluya. Entonces, esa es la manera de estar ahorita
buscando, preparándonos. Amén. Lo más grande que el ser humano puede hacer ahorita, en este día, en este instante, en estos tiempos tan peligrosos, finales y apocalípticos, es orar y ayunar, buscar constantemente. Y eso pienso yo que sería el meollo de este foro. Así es. Los tiempos en que estamos viviendo y lo primordial que es de buscar de Dios. Usted, amado amigo y hermano, el que no ha aceptado a Cristo, que diga: Señor, yo no soy religioso, porque tú no mandaste ninguna religión, mandaste a Jesucristo a morir para todo aquel que crea. Entonces, Señor, yo te recibo y creo en ti. Borra, perdona todos mis pecados, amén, los de mi familia, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, porque ese es el punto. Escapa por tu vida. Amén. Porque lo que viene es tan inconcebible, sí, y no se puede ni imaginar. No, y fíjese, para este hermano Josué, que no cualquiera va a aguantar la presión del anticristo. Va a ser algo desesperante. Hay muchos que van a optar por quitarse la vida a ellos solos. Wow. Porque lo que viene va a ser algo tan terrible que no cualquiera va a aguantar. No todos van a aguantar. Y ahí dice la Biblia que la muerte huirá de ellos. Sí, exactamente. Los que se quieran matar, la muerte va a huir de ellos. Entonces vemos nosotros de que, como usted decía al principio de este foro, para los hermanos que nos están viendo, dice, Jesús dijo: y cuando veáis estas cosas, ¿cuál es lo que ya se está viendo? Dice: erguidos, dice. O sea, que nos levantemos, que tomemos ánimo, que cobremos fuerza. Si hoy pecaste, ayer pecaste, el Señor hoy te perdona y sigue adelante. Porque caído no es aquel que cae y se levanta. Caído es aquel que cae y ya no se levanta. Regresa. Como usted dijo al principio, la apostasía. Exacto. La apostasía, oiga, la apostasía está en muchos predicadores que han apostado de la fe, están predicando solo lo que les da la gana. Fábula de hombre, cuentos de viejas, como dice la Biblia, y están engañando a la gente por amor al dinero. Al dinero. Esa es una apostasía. Pero la otra apostasía es de aquellos que, habiendo conocido y pecaron, como usted dice, en el lugar de buscar más de Dios, después de haber pecado, dicen: no, yo no puedo, se salen y ya no regresan. Entonces es como apostar de la fe. Y entonces, como dice la Biblia, fueron santificados y purificados, y de ahí cuando se sale se le meten 7 demonios más. Exactamente. Qué tremendo. Sí. Una pregunta. Perdón, sí. ¿Quiere completar lo que iba a decir? No, está bien. Una pregunta, amén. La hermana Ellen Reina. Mi pregunta: si se queda uno en la tribulación y no nos queremos ser sellados, y si nos matan por eso, ¿Dios nos recibirá? Sí, fíjese que sí. Déjeme contestarle con la Biblia. Apocalipsis 7, 20. Apocalipsis 7, 20. Oiga lo que dice. Mire, Apocalipsis 7, 9. Está hablando en Apocalipsis 7, del 5 abajo, habla todas las tribus de las 12 tribus de Israel, que componen Israel, y menciona los nombres. En el 9 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una grande compañía, oiga, la cual nadie podía contar, oiga, no de Israel, no de El Salvador, ni Guatemala, ni nada, de todo el mundo, de todo linaje, de todos los pueblos, de todas lenguas, o sea, idiomas, que estaban delante del trono en la presencia de Dios, vestidos de ropa blanca y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles alrededor lo adoraban. Aleluya. Y él hizo una pregunta y le dice, y en el 13 dice: y respondiendo uno de los ancianos diciendo: y estos vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Oiga, ¿y de dónde han venido? Oiga la pregunta. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y oiga, aquí está la respuesta suya. Oiga, hermana, oiga lo que dice. Estos son los que han venido de grande tribulación. La iglesia que no se quiso, como las 5 vírgenes, llenar del Espíritu Santo, de humillarse, de clamar, de orar, de ayunar, dejar el mundo, televisión, novela,
toda la basura del mundo, porque el Señor dijo que nosotros no somos de este mundo, como Él no era de este mundo. Entonces la iglesia vivió en el mundo como quiso, y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y viene a ser un adúltero espiritual. Entonces dice el 14, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, oiga, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Pero hay una parte donde dice que fueron degollados. Sí, fueron decapitados, dice. Juan tiene una visión. Creo que es en el 14 donde Juan dice que Juan tuvo una visión y dice, y vi a los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. ¿A dónde es? Eso quiere decir, está aquí en Apocalipsis capítulo 14, ahorita le digo. Aquí está en capítulo 14. Dice... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y el ángel arrojó. Entonces estamos viendo en tiempos bien apocalípticos, ¿cierto? Exacto, pero para la pregunta que está haciendo nuestra hermana Helen, ahora es cuando el libro de Apocalipsis nos puede mostrar a nosotros donde dice que ahora, dice, muchos tendrán que pagar con sus propias vidas. O sea, quiere decir que el tiempo de la gracia se agota, ¿verdad? En el momento que la iglesia es arrebatada, y vamos a decir que esta es una recomendación para los que se queden. Y la recomendación es no dejarse sellar. Pues sí. Porque aquel que se deje sellar, porque mire lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Y hacía que todos, dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. O sea que va a haber una marca. Ahora, el diablo es imitador, ¿verdad? El diablo, sí, porque Dios tiene sus hijos marcados y sellados. El diablo odia tanto a Dios y a su creación que siempre ha querido imitar al que tanto odia, ¿verdad? Entonces viene una trinidad satánica. Por eso le quiso quitar el trono. Exacto. Entonces lo que va a operar en la tierra es una trinidad satánica, ¿verdad? Entonces esa trinidad satánica lo único que va a infundir en el corazón de los hombres es terror. Después de que se desenmascara. Terror y muerte. Exacto. Wow. Pero para poder ser salvos, porque dice que ahora aquellos que no, durante la gracia, no lavaron sus ropas, las van a terminar de lavar dentro de los 7 años de la tribulación. 3 años y medio, gran tribulación. Entonces cuando son decapitados, por eso Juan dice, y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesucristo. Quiere decir que va a ser gente que se va a tener que dejar matar. Que se va a tener que matar. Para poder entrar al cielo. Porque están los 144,000, que los 144,000, ellos van a ser específicamente, ellos van a ser sellados en la frente, dice Juan. Y vi 144,000 sellados, dice. Pero esos son los judíos. Ellos van a quedarse a predicarle al pueblo judío. 144,000 que Dios escoge para predicar al pueblo judío. Quiere decir que la bestia, el falso profeta y el dragón no pueden hacerles daño a ellos. Y por eso es que pelean contra Israel también. Por eso es que... Pero mire, hermano Henry, siervo de Dios. Fíjense que yo, hablando de la marca de la bestia, el microchip, que lo van a poner, como dice la Biblia, en la mano derecha o en la frente. Yo le pregunté al Señor, pero ¿y por qué se van a condenar por dejar ponerse esa marca? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Que los que agarran la marca de la bestia, o sea del dragón, o sea del anticristo, o sea del diablo, dice que agarran el ADN, la genealogía del diablo. Cuando se pone la marca se les mete el diablo y ya vienen a ser propiedad del diablo, ganados del diablo, ganados y como que fueran vacas, ganados sellados. Así como Dios sella, por eso digo que el diablo es imitador. Así como Dios sella, él también va a sellar. Copiando. Por eso dice aquí, y cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre.
Si nos vamos al principio, a Génesis, ¿en qué día fue que Dios creó al hombre? En el 6º día, ¿verdad? Por eso dice, aquí hay sabiduría, dice, número de hombre, porque él está imitando la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aquí está, mire, en Apocalipsis 24, lo que usted está diciendo, siervo. Y vi tronos y sentaron sobre ellos y le fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Oiga, o sea que los cristianos que se quedan van a predicar, y los judíos también, y ángeles también dice que van a predicar, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense que aquí hay 3 cosas. No solo recibir el microchip, que es una mini computadora donde está toda la información y todo el dinero de banco. Bueno, es mucho que hablar solo del microchip. Pero también dice, los que no adoraron la imagen. Porque la imagen del anticristo y la imagen de la bestia viene desde la adoración de los ídolos, de los santos. Entonces, el anticristo va a mandar a hacer una gran imagen igualita a él. Y va a pedir que adoren esa imagen. Ahí está en Apocalipsis 13, parece. Porque que adoren esa imagen y otra cosa. Viene de adorar ídolos. La gente viene de adorar y oiga, siervo, la imagen va a hablar. Claro, va a cobrar vida. Y la imagen se le va a meter un espíritu. ¿Cuál espíritu? No es de Dios, es del puro diablo. Y el que no lo adore, decapitado. Van a ser como Sadrach y Abednego y los 3 muchachos que no quisieron. Así. En ese estudio de los leones traigo esto. Yo lo veo por ahí como tú dices, como el tiempo de la gran tribulación. Como cuando Sadrach, Mesach y Abednego prefirieron morir que entregarse a los estatutos de babilónicos. ¿Sabe qué es otra cosa, hermano Henry? Que eso es bien fuerte. El anticristo, la Trinidad que usted acaba de mencionar, el anticristo, el falso profeta que es el vestido de blanco, el Papa, y el dragón que es el diablo, la Trinidad, van a hacer milagros ostentosos. Sí. Milagros maravillosos, van a confundir la gente, la van a engañar. En los primeros 3 años y cómo no vamos a creer si miren los grandes milagros, hasta hicieron descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ni creer en Dios, mucho menos leer la palabra de Dios. Exactamente. Ahora es tiempo, amado amigo y amiga, que usted empiece a leer la palabra de Dios. Fíjese que Dios mismo le va a enseñar. La palabra de Dios, joven, se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo es desde donde Dios creó las naciones, hasta que llega hasta Malaquías, donde Dios creó el mundo, etcétera. Entonces, ese es muy importante, pero no es fácil entenderlo. Pero de San Mateo, desde el libro de San Mateo hasta Apocalipsis, ahí sí se entiende bien clarito. Claro, la Biblia es muy extensa y muy importante en su estudio. Ahorita, ya como la última pregunta y después un comentario final de cada uno, me gustaría saber, porque es muy importante, una forma de entender es la parábola de las 10 vírgenes. Y no sé si ustedes, si Dios le puede inspirar, cómo entender esa parábola para el oyente que pueda entender, cómo se puede uno preparar, cuál es la relevancia de esa parábola que nos dio Jesucristo para estos momentos. Fíjate, Josué, que con respecto a esta parábola, yo lo entiendo de esta manera, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor y nos damos cuenta, dice la Biblia que las 10 iban a la misma iglesia, se congregaban en la misma iglesia, pero dice que las 10 cabecearon y durmieron, no una. Las 10. No dice 5, dice las 10 cabecearon y durmieron, pero 5 se despertaron a tiempo. Y con aceite. Y llenas del Espíritu Santo. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo tú la puedes recibir. Eso es como cuando si un amigo quiere hacer una decisión hoy y recibir al Espíritu Santo, desde el momento que tú abres tu boca, confiesas tus pecados, el Espíritu Santo te llena. Te llenas del Espíritu Santo. De esa llenura está hablando.
Porque aquí no se trata, Josué, de quién habla más en lenguas, quién profetiza más, quién sabe más o quién predica más bonito. No, aquí es de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dando frutos. Por eso Jesucristo pone de ejemplo a la higuera. Y dice que buscó fruto en ella y no encontró, dice que la maldijo. Amén. Los discípulos cuando regresaron quedaron sorprendidos de lo que habían visto. Hermano Henry, la manera de llenarse del Espíritu Santo, primero aceptar a Cristo como Salvador y después congregarse. La Biblia dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero la otra, leer la Biblia. Claro, aquí es y orar, se llena. Orar, leer la Biblia y buscar de Dios. Esa es la manera. Entonces, mire, amados amigos, aquí terminamos porque la verdad es que hay mucho que hablar. Y si ustedes nos solicitan otro foro, ¿verdad que no hay problema, hermano? Entonces, nosotros estamos dispuestos porque el tiempo, ya no hay tiempo y ahora es tiempo de escapar. Y la manera dice orar sin cesar para que seas digno de escapar de los grandes juicios que vienen. Porque cosa que ojo no ha habido ni en toda la tierra ni habrá, es todo lo que viene al mundo, grandes juicios horribles. Exactamente. Termine sí, porque lo que Dios está evitando, o lo que Dios le quiere evitar a la iglesia, es ser partícipe de los juicios que vienen. Por eso es que Jesucristo es muy, en su palabra, comenzando el libro de Mateo, los evangelios, hasta el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que la intención de los siervos que Dios dejó fue advertir a la iglesia de los juicios que vienen. Porque Dios dice que no quiere que nadie perezca. ¿En dónde? En los juicios que vienen. Sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es una de las claves, la humildad, la sencillez. Perdóneme que lo interrumpa. Procedan al arrepentimiento y no se pierdan. Y la gente dice, ¿perderse de qué? Ignoran. Que no vayan a la muerte segunda, que es la condenación eterna no del infierno. El que muere ahorita en pecado va al infierno. Pero cuando resuciten y todos, otra vez en el día del juicio, van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre. Ese es el gran milagro de salvación de Jesucristo. Por eso es que todos estamos peleando por la fe. Y pelear por la fe es, como usted dice, vivir en santidad. Llenos del Espíritu. Tenga Dios misericordia de nosotros. Así es. Y no nos queda más que seguir adelante. Josué, hermana Esther, es difícil, no es fácil, pero creo que aquel que nos llamó es fiel y verdadero para guardarnos sin caída. Está de mantenernos con luchas, con pruebas, con dificultades, pero yo creo que sí se puede llegar a. Es difícil, hermano. Es difícil. Pero al mismo tiempo es muy fácil. Muy fácil. Difícil al que está en la carne, como lo dice en Romanos 7, del 14 abajo. Amén. Pero fácil, como dijo el Señor, mi carga es, ¿cómo dice? Mi carga es ligera. Mi yugo es ligero y mi carga, ¿qué? Mi yugo es ligero y mi carga ligera, algo así. Liviano. O sea que Dios es, como dice el siervo aquí, es el que hace la obra en nuestras vidas. No tengamos ningún temor, busquemos de Dios ahora. Amén, así es. Yo no sé si hay alguno ahí que quisiera aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y lo puede hacer bañándose. Bañando donde esté. Lo puede hacer caminando en su camino, en la calle, que va para el trabajo, la escuela. Solo diga en su corazón, eso es lo importante, sincero. Señor Jesús, he oído tu palabra, yo creo en tu palabra, Señor. Amén. Yo te recibo como mi Salvador. Por favor, perdona, borra todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y lléname de tu Espíritu Santo. Sencillo. Fácil. Gratis. No gratis. Nadie cobra nada. Ese es el seguro de vida gratis. Todos compran seguros de vida. Seguro de vida gratis y verdadero seguro. Sí, porque el que se compra en la tierra es seguro de muerte, porque es cuando te mueres que te lo dan. Pero el que Dios nos da es gratis y es seguro de vida. Orar sin parar. Así es que Dios les bendiga, amados amigos. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Saludos. Señor, gracias Padre Santo. Te damos. Sí, Señor, gracias Padre. Te damos por este foro, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Esther, tu sierva, Señor. Por Josué, Señor. Por su familia también, Señor Jesús. Señor. Por nuestras familias. Por las familias que están viendo a través de las redes sociales, Señor. Por estos medios que nos has dejado. Bendecimos a cada uno del otro lado de esa pantalla, Señor Jesús.
Y por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos Sí, a tierra Padre, de rectitud. sí, En el nombre llénanos de Jesús. ti, haznos Sí, soldados Señor. aguerridos. En el Aleluya, nombre de bendito Jesús. sea Dios. ¿Cómo que llama Gracias, su Señor. esposa? Maribel Vizcarra. Hermana Maribel, princesa preciosa y hermosa, y va para su hijita también. Le extrañamos mucho. Aleluya. Así es Next que la time. próxima vez, por favor, hasta le voy a mandar unos regalos que le tenía. Dios Aleluya. me la bendiga. Amén. Bendiciones. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios.